11,5 de estos temas vamos a profundizar con la visión desde el oficialismo también. Nos acompaña aquí en el estudio la diputada del Frente Amplio, Gael Llomas. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida. Bien. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Oiga, nosotros la habíamos invitado para hablar de otros temas, la eventual, la inminente, más bien, acusación constitucional contra el ministro Pardo, pero me gustaría que partiéramos por esto. Si le parece esta contingencia. ¿Usted ha tenido antecedentes, por ejemplo, de su distrito, de algunos colegios que hayan tenido problemas para el desarrollo de CIMSE? Mira, la verdad es que preferiría, ¿cierto?, que una vez teniendo todos los antecedentes, porque esto debe ser investigado, lo que sucedió, ¿cierto? Si hay responsabilidad de la empresa, si hay responsabilidad de la agencia, porque incluso me parece razonable lo que dice el diputado, que siempre tiene que uno tener un plan B, que es lo que sucedió. Yo creo que es importante que se investigue, que se transparente y así poder tener una opinión bien justificada. De lo que dice la agencia en este comunicado que nos llegó, es que comenzó la rendición del CIMSE hoy en un universo de más de 9.000 cursos. En 97% de los cursos se ha aplicado de forma normal, o sea, serían más o menos unos 270 cursos en los que hubo problemas por incumplimiento, como decíamos, de parte del proveedor y un corte de agua no programado, decían en la región de Tarapacá. Eso como explicación inicial al menos. ¿Qué le parecen esas explicaciones? O sea, el incumplimiento del proveedor me parece que, o sea, no es justificación, ¿cierto?, para que no se realice una medición que a todas luces es importante, sobre todo para contar con los antecedentes. Yo en este tema del CIMSE además he visto que hay evaluación en el fondo, el formato de las implicancias, de los mecanismos también que hay, ¿cierto?, de la forma de implementarla por parte de los colegios. Y en ese sentido yo sería bien cuidadosa, o sea, me parece que cuando estamos hablando de la educación de los niños, eso siempre tiene que ir por delante y debe ser prioridad. Desde la agencia además, solo para complementar, pero han planteado que sobre el incumplimiento del proveedor en particular, la institución ya hace los análisis jurídicos para cursar multas y sanciones respectivas de acuerdo a lo que establecen las bases de licitación, porque claro, los examinadores pertenecen a estas empresas que son proveedoras en el diseño. Y dicen desde la agencia, para cerrar, que se va a reprogramar la aplicación de la prueba en otras sesiones complementarias. Pero era uno de los temas en desarrollo y queríamos tener su sesiones complementarias a esta fecha, ¿cierto?, del periodo educativo es complejo. Es difícil, o sea, el calendario está bien apretado. Totalmente, es bien complicado lo que sucedió. Así que me parece que existan las sanciones y las multas adecuadas a esa empresa, sobre todo porque estamos hablando, ¿cierto?, de la educación de los niños. Sí. Bueno, diputada, hablemos también de esta acusación constitucional. Ya lo contábamos más temprano, 8 bancadas más bien de partidos han firmado ya el compromiso a través de un comunicado público de que van a llevar adelante de manera indeclinable esta acusación constitucional contra el exministro Diego Pardo. ¿Qué le parece primero la decisión que han tomado? Bueno, a mí en primer lugar me parece gravísimo lo que ha sucedido respecto a la electricidad. Tanto lo que hemos conocido de las empresas generadoras, pero también de las empresas transmisoras, ¿cierto? Que son distintas empresas, pero que ambas estamos hablando de que han realizado cobros de más a la ciudadanía. Y eso, sobre todo en un contexto, en un año en donde hemos tenido apagones bien importantes, con falta de electricidad para varias regiones, para varios vecinos, que además supimos, ¿cierto?, en alguna oportunidad por una fiscalización de la Superintendencia de Electricidad, que estaban pasando el cobro de esas multas que tenían que pagar esas empresas por los cortes de luz a las mismas personas. O sea, así de sinvergüenza. Yo creo que una sinvergüenzura como esa, como la que hemos visto durante este tiempo, simplemente debe ser sancionada y compensada a la ciudadanía. Yo lo que espero es que la primera medida sea las compensaciones económicas. Y acá no hay, ¿cierto?, justificación alguna que sea razonable, que uno pueda ponderar. Simplemente tienen que suceder y las devoluciones tienen que pasar. Yo espero ahí un acto legislativo. Porque lo que se ha planteado hasta ahora es que probablemente esos descuentos, esas compensaciones, la reposición de esos recursos cobrados en exceso, vendrían en la boleta de enero. Yo espero que sea antes, o sea, que sea lo antes posible, porque, bueno, acá primero hay que transparentar lo que sucedió, si efectivamente esto se cobró, porque ahora tenemos distintas informaciones, las generadoras eléctricas se están tratando de defender con un informe diciendo que no se ha cobrado,
pero no es la información que tenemos desde la institucionalidad. Sí, el ministro García minimizaba el informe y decía que no estaba correcto, digamos, ¿no? Que efectivamente se ha cobrado eso. Están buscando justificarse, ¿cierto? Tratar de defenderse. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que ser de una sola postura desde todo el organismo público, y eso incluye el Congreso. En el Congreso hemos hecho avanzar proyectos de ley rápidamente, así que no me parece que sea excusa el periodo en el que nos encontramos, que sé que estamos en campañas electorales, sé que estamos tramitando la ley de presupuesto, pero hemos sacado proyectos de ley en una semana cuando hay urgencia. Y yo creo que en este sentido, este tema es urgente. Yo espero una ley que compense. ¿Es viable, digamos, sacar esa ley? Sí, yo diría que sí. ¿Requiere un alto esfuerzo? Sí. Y requiere también acuerdos políticos. Y yo espero, porque lamentablemente a propósito de la acusación constitucional he visto a sectores de la derecha más preocupados de seguir buscando responsabilidad en el mundo político que hacer responsables a las empresas eléctricas. Algunos están haciendo de escuderos de las empresas eléctricas sin ir a buscar la responsabilidad de las compensaciones que debieran ser nuestras prioridades. O sea, si hablamos de prioridades, yo creo que una ley que compense a las personas, que le devuelva su plata desde las eléctricas a los bolsillos de las personas, es prioridad antes que una acusación constitucional. Ahora, de todas maneras, estamos con la diputada Gael Jomans aquí en CNN Chile Radio. De todas maneras, puede pasar algo que es bien complejo, diputada. Se genera una expectativa de devolución de recursos, ¿cierto? Así es. Que en promedio es 2% a nivel nacional, acá en Santiago es poquito, son 0,7%, en la región de Valparaíso puede llegar a 9%, según Humberto Verdejo, que ha hecho algunas estimaciones, académico de la USACH. Pero el problema es que quedan pendientes otros ajustes por deudas que hay con el sector de la distribución. Así es. Que finalmente terminarían subiendo las cuentas del próximo año, porque lo que se cobró en exceso son cerca de 100 millones de dólares, o quizás 200 si se suman las transmisoras. Pero lo que se debe a las distribuidoras es de 700 millones de dólares. ¿Cómo se explica después que la boleta al final termine subiendo? Porque la gente, los clientes, los consumidores, al ver esta noticia dicen, bueno, nos deben plata. Claro. Se nos va a devolver, pero en el neto probablemente terminemos viendo un aumento de las cuentas de luz, otro más. Otro más, Sí. porque ya hemos tenido bastantes aumentos de las cuentas de la luz. Mira, yo creo que ese es un problema que deben resolver el mundo político. Y en este sentido hay candidaturas presidenciales que no tienen propuesta. Yo he escuchado, bueno, mi candidata, Janet Jara, tiene una propuesta para hacerse cargo de los altos costos de la luz para bajarlos, porque ese es un problema desde ya. Y la propuesta va para disminuir en un 20% los cobros, incluso puede ser un poco más, dado que se estaría garantizando 85 kilowatts por hora de consumo básico, ¿cierto? Que sería lo que uno usualmente utiliza, es decir, los enchufes, ¿cierto? El refrigerador, en fin. Eso yo creo que es una propuesta concreta y que implicaría una nueva licitación con un mundo de generadoras que estén disponibles para ello, porque también van a salir ganando las generadoras en este sentido, garantizarle 85 kilowatts, pero las personas también. A eso tenemos que apuntar, ¿cierto? De algo que sea viable, que las generadoras también quieran participar de esta licitación, pero sobre todo que vaya a resolver concretamente el reducir el cobro de las cuentas de la luz para las personas. Diputada, hablemos de otro tema también. Esta semana la campaña de Janet Jara, además del despliegue, por supuesto, de actividad en terreno, ha estado marcada también por cierta molestia manifestada por Ricardo Lagos Weber, que integra el comando también, por Alejandra Sepúlveda, sobre las arremetidas del presidente Boric en contra de José Antonio Kast. El que esté interviniendo tanto el presidente parece generar ruido, decía Ricardo Lagos Weber en la campaña. Y lo que interpretan algunos analistas es que eso también opaca de alguna manera a la propia candidata. ¿Hay molestia en el comando? Usted lo integra, por eso lo pregunto. Sí, mira, a ver, por una parte es legítimo que el presidente tenga una opinión, como cualquier persona, ¿cierto?, de las propuestas de los candidatos presidenciales. Además, hay una preocupación que comparto. O sea, cuando hay candidatos presidenciales como José Antonio Kast, que en primer lugar dice, quiero recortar 6.000 millones de dólares, ahora dicen 21.000 millones de dólares. O sea, ni siquiera tenemos claridad de la cifra. Pero además porque eso va a afectar necesidades y gastos sociales concretos. O sea, estamos hablando que puede afectar a más de 1.800.000 niños y niñas que reciben alimentación desde la Junaev. Puede afectar la gratuidad de la educación, puede afectar la PGU, no lo sabemos, ¿cierto? Porque son gastos inconmensurables, son demasiado amplios. No está el detalle, ellos no lo quieren decir, no lo han dicho en ningún caso.
Y no porque la única, digamos, ecuación que plantean es que vamos a reducir ciertos funcionarios públicos. Pero no da, ni siquiera reduciendo la totalidad de los nuevos contratados, que no son 100.000, como ellos han dicho. O sea, 100.000 es en el total. Estamos hablando sobre todo que son trabajadores de la salud y de la educación. ¿Pero corresponde al presidente Boric que haga los emplazamientos para que aclare ese punto? En un debate presidencial lo que corresponde es que sean los candidatos los que discutan. Y en este sentido... No el presidente. O sea, yo diría que el presidente tiene suficientes temas y problemas de los cuales referirse y lo está haciendo, de hecho. Pero me parece que el enfoque de una, digamos, de una candidatura presidencial es que nuestra candidata tiene la fuerza suficiente, tiene el respaldo suficiente para hacer los contrapuntos con el resto de los candidatos, y eso es lo que está sucediendo. Entonces, en este sentido, más allá de la legitimidad, porque yo eso no lo cuestiono, no creo que esté contraviniendo ni la legalidad en lo absoluto, sí me parece que es importante que nuestra candidata tenga todo el espacio para poder hacer los puntos que corresponden, sobre todo porque ya estamos, ¿cierto?, en los días finales de las campañas. ¿Y hay coordinación en ese sentido con el gobierno, coordinación política, digamos, para esto? Es que somos espacios distintos, digamos, y también hay que tener en consideración que el no transgredir, ¿cierto?, un principio que es clave en nuestra democracia y la institucionalidad, que es no inmiscuirse, ¿cierto?, desde el poder del gobierno a una campaña, así que eso no pero por lo mismo, pareciera que no hubiese coordinación política para delimitar ciertos ámbitos de acción en el fondo en la campaña. Por supuesto que el gobierno no puede intervenir en la campaña, claro, pero con los mensajes del propio presidente, de alguna manera sí está entrando en esa discusión y opaca de alguna forma a Janet Jara. Mira, yo creo que el espacio donde se ha dado esta discusión en lo público es donde corresponde que se dé. Y yo creo que esos mensajes ya se han entregado, así que me parece que ya está en términos de la discusión pública. Ahora, sí me parece importante decir que la preocupación que tiene el presidente de la República también tiene que ver con la discusión de la ley de presupuesto, que es actual, que es vigente. Y en la ley de presupuesto, desde la derecha se ha presionado constantemente. Se hizo el año pasado por bajar el gasto social. Y eso tiene implicancias. Quiero dar un ejemplo. En la discusión de la ley de presupuesto pasada, habían algunos parlamentarios, sobre todo de la derecha, por ejemplo, Johannes Kaiser, que siempre han estado en contra de mirar que la actividad deportiva sea, digamos, profundizada, respaldada, porque no lo ven como parte de las prioridades. Pero la actividad deportiva puede incluso prevenir y ser un mecanismo para dar prevención en la seguridad. Y en ese sentido, en no darle prioridad, por ejemplo, en el gasto público, que sucedió, votaron en contra de iniciativas que iban en esa línea. Esa partida. Así es, tiene repercusiones. Entonces, esa preocupación yo la comparto con el presidente. Diputada Youmans, gracias por haber venido al estudio. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Muy amable.